día de hoy quiero continuar con la serie que hemos estado estudiando acerca de un hombre llamado Moisés. Y hemos visto, ¿verdad?, el primer encuentro que Moisés tuvo en la zarza. En el segundo tema estuvimos viendo a Moisés en la posada, cómo el Señor le salió al encuentro a Moisés de una manera diferente. En la tercera enseñanza vimos a Moisés ante el faraón, cómo Moisés se tuvo que parar firme y cómo el faraón quería cambiarle la obediencia. Entonces miren, vamos a ver el día de hoy cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto representa el mundo. Salieron de Egipto, pero miren, Egipto nunca salió de sus corazones. Siempre estaba Egipto en sus corazones y ahí seguían estando en Egipto ellos. Sabes, hay muchos cristianos que Dios los ha rescatado del mundo, pero el mundo sigue anclado en su corazón. ¿Cómo puedes saber que un cristiano sigue anclado en su corazón? Porque actúa como el mundo. Porque tiene las mismas reacciones que el mundo. El mundo se enoja, el mundo odia, el mundo patalea, el mundo hace berrinches. Y así también un cristiano que sigue anclado al mundo sigue actuando de la misma manera. Quizá aquí haya alguien que ya es hijo de Dios, pero todavía esas cosas del mundo están allí en tu corazón. Y entonces esas cosas, Dios está interesado en hacer una obra interior en tu corazón. Y Dios siempre apunta al corazón. O sea, a veces nosotros lo que queremos apuntar es a cosas externas. Mira, no vayas por ahí. No vayas a querer cambiar lo externo. Primero, nuestro corazón tiene que estar rendido al Señor, porque si nosotros cambiamos o queremos cambiar cosas externas, nunca vamos a acabar. Y una cosa externa es como tener un árbol que está podrido desde la raíz y nosotros estamos cortándole ramitas, estamos cortando hojas por aquí, por allá. Mientras no cortes de raíz el árbol, sigue dando el mismo fruto. Cuando el Señor está en tu corazón, Dios va a hacer una obra de dentro hacia afuera. Y mira qué interesante. La generación que salió de Egipto, digamos, aproximadamente eran 2 millones de personas. Y esas personas que salieron probablemente ha sido la generación que ha pasado por el planeta Tierra que más han visto con sus ojos el poder de Dios. No ha habido otra generación como esa que hayan visto con sus 2 ojos el poder de Dios. Lo que este grupo vio, yo creo que ninguna otra generación lo ha habido, tantas manifestaciones, el poder de Dios sobre ellos. Fíjate, Dios les dio el maná. Durante 40 años la comida caía del cielo. En la noche era una columna de nube, como una especie de fuego para que no tuvieran frío en el desierto. En el día era como un aire acondicionado para que ellos estuvieran frescos mientras caminaban por el desierto. O sea, Dios les dio agua de la peña, ellos vieron el mar rojo, vieron las plagas en Egipto, pero aún así, tristemente, ellos seguían esclavos de la idolatría. Ellos seguían esclavos de sus pasiones, esclavos de sus pecados. Habían visto a Dios y seguían esclavos de los ídolos. Y ellos estuvieron muchos años en Egipto. Egipto, tú sabes, era una nación politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Creían en muchos dioses. Adoraban al río Nilo, adoraban al dios del sol, al dios de la luna, a la rana, al toro. Adoraban muchos dioses. Entonces, como ellos habían nacido en ese contexto, cuando Dios los rescató, su corazón seguía siendo idólatra. ¿Y sabes qué pasó? No te lo pierdas, porque el pueblo de Israel, en muy poco tiempo de salir de Egipto, se olvidaron de Dios. ¿Puedes tú creer en eso? Alguien que los había rescatado, alguien que los había hecho libre, alguien que ellos estaban sorprendidísimos diciendo, es Dios el que me ha hecho libre. Al otro día se olvidaron de Dios. ¿Cuántas veces te pasa a ti? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que Dios hace una obra grande, que tú le pediste, le clamaste a Dios por tu hijo, por un problema, por una situación, y tú dices, Dios me rescató de ese accidente, Dios me rescató de esa enfermedad, y al otro día te olvidaste de Dios y estás igual o peor? Estás igual o peor. Entonces estos hombres se olvidaron de Dios. Entonces esta predicación la hemos titulado ¿Quién está por Dios? ¿Quién está por Jehová?
Esa es una pregunta que nos vamos a tener que contestar todos a través de esta predicación. No tu mamá, no tu hijo, no el de al lado, sino tú. Y espero que cuando tú salgas de este salón, tú puedas haberle contestado a Dios: Señor, yo estoy por ti. Vamos a hacer lectura de un texto que es interesante. Vamos a leer Éxodo capítulo 32. La palabra Éxodo quiere decir la salida. Y vamos a leer este capítulo, que aunque es largo, es importante leerlo completo para que tengamos todo el panorama. Así que acompáñenme en la lectura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Jehová el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces este pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad.
y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros, sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es un texto largo, pero creo que es necesario. Y miren, antes de este acontecimiento que acabamos de leer, el pueblo de Israel había visto cosas espectaculares. Estas personas se hicieron el becerro de oro. Ellos habían visto con sus 2 ojos 10 plagas caer sobre Egipto. 10 plagas sobre la nación de Egipto. Ellas habían visto también abrirse el mar rojo. Ellos tuvieron que alucinar cuando se abrió el mar rojo, ¿verdad? Y ellos pasaron en seco, imagínense. Y no solamente eso, sino que cuando pasaron el mar y tenían que atravesar un espantoso desierto, la presencia de Dios estaba con ellos. Y dice que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego para calentarlos. Y Dios además, como decíamos hace un rato, les dio el maná del cielo. Ellos despertaban y se encontraban con el maná que ya había caído en la tierra. Ellos bebieron agua de la roca. Y todo esto que acabo de decirles fue lo que el pueblo vio. Ellos habían visto a Dios, pero se olvidaron de Dios y se hicieron un ídolo. ¿Y sabes qué? Así somos nosotros. Aquellos que somos cristianos, piensa en un momento, ¿cuántas veces tú has visto a Dios en tu vida? ¿Cuántas veces tú has visto a Dios? Dios te ha demostrado que Dios es real. ¿Cuántas veces? Y los que llevamos ya años, tú tienes un montón de recuerdos, de experiencias que Dios te ha dicho: yo soy fiel, yo estoy contigo, yo te he protegido, yo he respondido a tu oración. Pero nosotros somos como este pueblo. Muchas veces nos olvidamos del Señor. Muchas veces volvemos otra vez a hacer cosas que no le agradan al Señor. Y cuando uno se olvida del Señor, ¿sabes lo que hace? Levantas un ídolo en tu corazón. Te olvidas del Señor y empiezas a levantar un ídolo en tu corazón. Y eso fue lo que sucedió con este pueblo. Y entonces este es el primer punto. El primer punto es el becerro de oro. Mira, ¿por qué hicieron este becerro? La Biblia lo dice al principio de lo que leímos. Moisés subió al monte. Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ven, aquí yo te voy a dar los 10 mandamientos, voy a revelarte mi corazón. Y Moisés le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Le dijo al pueblo: a ver, yo regreso en un momento. Pero pasaron 10 horas, pasó un día, pasaron 2, pasó una semana, y el pueblo dijo: ¿dónde está Moisés? Imagínense. En aquella época pues no había celulares, no había manera de comunicarse, no había manera de pasar la ubicación para decir: Moisés, estoy aquí a tal lado. No tenían ni idea de dónde estaba Moisés. Y entonces el pueblo se empezó a impacientar. Y como ya habían pasado más de 20 días y vieron que Moisés no descendía del monte, le dijeron a Aarón, mira, Aarón era el hermano de Moisés. Le dijeron: a este Moisés no sabemos qué le haya pasado. A lo mejor ya se lo comió una fiera, a lo mejor ya ya murió. Estamos aquí esperando, así que haznos dioses, le dijeron. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Constrúyenos algo que nos guíe, que nos proteja, que vaya con nosotros. Y todo el mundo, mira, todo el mundo necesita que alguien le guíe en el camino.
Todo el mundo necesitamos a veces algo que nos dé alegría, ¿verdad? Para mañana lunes, o sea, nos sentirnos como que de alguna manera dirigidos. Un ídolo que haga de tu vida un poco más de luz y de color. Necesitas que alguien vaya delante de ti. Y lo interesante es a quién le pidieron que este ídolo. Se lo pidieron a Aarón. Vamos a ver el versículo 1. El versículo 1 dice ahí que le dijeron a Aarón: como Moisés tarda en venir, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice que fueron Aarón. ¿Por qué fueron Aarón? Porque en ese momento Aarón era el líder del pueblo. Él tenía un lugar de autoridad. De hecho, a lo largo de la historia del Éxodo, Aarón y Moisés eran los líderes del pueblo. Él era el responsable de cuidar al pueblo. Ahora, ¿tú sabes lo que tenía que decir Aarón cuando los hombres le pidieron que les hiciera un ídolo? Aarón, ¿sabes qué les hubiera tenido que contestar? ¿Están locos ustedes o qué? ¿Cómo que un ídolo? Eso no agrada al Señor. No, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios, yo soy un hombre de Dios, así que no les voy a hacer un ídolo. Pero ¿sabes qué hizo Aarón? En lugar de decirles que no, les construyó un ídolo. Y nosotros tenemos que entender, mis amados, que toda persona que ha sido escogida por el Señor para estar en un lugar de autoridad, somos responsables de cuidar al pueblo de Dios y de hacerlo por medio de su palabra. Todo pastor en una iglesia, en esta o en cualquier iglesia, es la palabra de Dios la que nos guía. Es la palabra de Dios. Y este versículo, ¿verdad? Hay versículos que a nosotros nos hacen temblar. ¿Por qué? ¿Sabes? Hay un versículo que dice en Hebreos que nosotros como pastores le vamos a dar cuenta a Dios por las ovejas. Ese versículo, cuando yo lo leo, sinceramente me hace temblar. ¿Por qué? Porque Dios en aquel día me va a preguntar, no qué iglesia construiste, no cuántas sillas compraste, no qué equipo de sonido tenías, no qué si transmitías por el YouTube o el Facebook. No, me va a preguntar por las ovejas. ¿Qué has hecho tú con mi pueblo? Dios me va a preguntar: Sergio, tú has estado enseñando la palabra, tú has estado cuidando mis ovejas, ¿qué estás haciendo con ellas? Porque las ovejas no son del pastor, son de Cristo. ¿Tú qué has hecho con mi iglesia? Y hermanos, a veces nosotros lo decimos, pero esta no es la iglesia del hermano Sergio, ni la iglesia del hermano Enrique, es la iglesia del Señor Jesús. Él la compró con su sangre. Nosotros solamente somos hombres, pero esta iglesia es del Señor Jesús. Así que tú y yo tenemos que saber y tenemos que orar. Oren mucho, ¿verdad? Por los pastores, porque pobres de ellos. En los tiempos que estamos viviendo, hay muchos pastores como Aarón. Hay muchos pastores como Aarón que por presión de la gente, para que el salón esté lleno, para que la gente esté contenta, para que el amigo que han invitado venga el próximo domingo, ¿sabes qué hacen? Están permitiendo cosas que Dios aborrece en su palabra. Están cambiando el mensaje, están tuneando el evangelio, y en lugar de hablar del mensaje de Dios, ahí hablan un mensaje ligero, y Dios dice no y ellos dicen sí. Dios dice hasta que la muerte nos separe, y hay pastores que están divorciando y volviendo a casar. No, mis amados, están retocando el mensaje de Dios. Dios dice: Dios te ha creado como hombre, Dios te ha creado como mujer. Y muchas veces las personas están tan confundidas en su identidad que ya no saben ni quién son. Y tenemos nosotros que orar, ¿verdad? Para que yo y cualquier persona que predique la palabra desde un púlpito no tengamos temor a las personas. El temor al hombre pone lazo, dice la Biblia. Imagínense ustedes que yo estoy aquí delante de, 50, 100 personas. Yo puedo sentir temor en mi corazón por ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien se me queda viendo y me dice: ¿qué está diciendo este hombre? Y entonces yo empiece a quitar cosas de la predicación. No se vaya a ofender este hermano, no se vaya a ofender esta persona que recién vino. Mejor no hablo del arrepentimiento, mejor no hablo mejor no hablo de esto, de este otro tema. No, mis amados, tenemos que ser fieles al Señor. El Señor, Él es el que nos ha llamado y nos ha tenido por fieles a su palabra.
¿Qué fue lo que hizo Aarón? Le pidió al pueblo, ¿te has dado cuenta? Le pidió al pueblo que le entregaran el oro, los aretes, los anillos, los collares, las cosas que se ponían aquí en la nariz, en la boca, que le entregaran el oro. Y entonces Aarón les dijo, bueno, si quieren un ídolo, tráiganme el oro. Tráiganme el oro que trajeron de Egipto. Y las mujeres y los hombres se quitaron sus pendientes, se quitaron ahí sus aretes, sus anillos, todo. Los niños, las niñas, todo mundo se quitó. Y dice el verso 4, mire, dieron el oro y el texto que hemos leído dice que Aarón lo fundió. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, lo fundió. Puso ahí un cazo a altas temperaturas, le empezó a darle forma a ese oro y construyó un becerro. Qué fuerte, ¿verdad? Imagínate un becerro con sus cuernos, con sus 4 patas, su cola, su trompa, un becerro, un buey, un animal de carga. Y le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Estos son tus dioses. O sea, en Egipto los dioses tenían forma humana. Forma humana, cabeza de humano, cuerpo de humano, cabeza de animal. Así eran los dioses de Egipto. Entonces Aarón les hizo un dios que, por cierto, los hizo como él quiso. Es como si yo te diera una hoja a ti y te dijera, dibújame lo que quieras. Bueno, pues él cogió, hizo un becerro y dijo, este es el Dios que los ha sacado. Y además dice que les hizo un altar. Y en ese altar puso al becerro en lo más alto y se lo dio al pueblo. Y les dijo, mañana vamos a hacer fiesta. Ahora, me sorprende el versículo 6, porque mire, en el verso 6 lo que hizo el pueblo, cuando escuchó, mañana hacemos fiesta para el Señor, ¿qué hizo el pueblo? Al día siguiente dice, madrugaron. Ofrecieron holocaustos, o sea, pusieron su despertador a las 5 de la mañana. Madrugaron, hicieron fiesta, dijeron, mañana mi despertador a las 4, a las 5 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando un ídolo conquista tu corazón, tú le entregas tu tiempo, le entregas tu dinero, le entregas tu corazón, todo. ¿Quieres saber si hay un ídolo en tu corazón? Piensa, ¿por qué serías muy feliz en esta tarde? ¿O por qué serías muy feliz estando ahí esperando algo que a ti te atrae mucha alegría? Imagínate si alguien aquí que te dice que te regala una entrada, ¿verdad? Una entrada para ir al mundial, a la inauguración del mundial. Y eso sí, tienes que ir, no sé, tienes que ir hasta el Estadio Azteca y tienes que quedarte a dormir y tienes que pasar a fríos o hambre o tienes que pasar sed y tienes que estar ahí esperando, parado con una silla para entrar al estadio. ¿Tú qué vas a decir? Dámela. No me importa si yo tengo que estar ahí haciendo fila, una fila enorme hasta que abran. ¿Por qué? Porque hay gente que hace locuras por el fútbol. Hay gente que hace locuras por un novio. Hay gente que hace locuras por una novia. De repente una muchacha se desaparece de su casa, no se lleva nada y se va con un novio porque el novio le guiñó el ojo. Y porque el novio le dijo, mira mi amor, te bajo las estrellas y no sé cuántas cosas. Y al rato, obviamente, ¿qué pasa? O sea, como hay un ídolo, no te importa madrugar. Un ídolo no te importa. Si tu ídolo es el fútbol, te levantas a las 3, a las 4, haces fila, pagas no sé cuánto dinero. Cuando tenemos un ídolo en el corazón, hace lo que te haga falta. Es más, hay gente que deja la iglesia por un ídolo. Gente que cambia a Dios por sus ídolos. Cuando un ídolo te conquista, madrugas, entregas tu vida por ese ídolo. Y yo le pido al Señor, mis amados, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos muestre al Señor si tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esos ídolos sean destruidos. Presta mucha atención para que durante la predicación tú puedas ponerle nombre a tu ídolo. Yo quiero decirte que un ídolo puede ser cualquier cosa. Cualquier persona. Yo puedo convertir inclusive mi celular en un ídolo.
Puedo convertir mi auto en un ídolo. Puedo convertir mi ropa en un ídolo. Yo mismo me puedo convertir en un ídolo para mí mismo. Y me veo en el espejo y me cuido y quiero yo que me sirvan. Y quiero yo que todo gire alrededor de mí. Inclusive los hijos se pueden convertir en ídolos. Cualquier cosa tú la puedes colocar en el altar de tu corazón. Ahora, es interesante porque cuando Aarón fundió el oro, ahí está el oro, ¿verdad? Pero obviamente al oro había que darle forma. Y entonces dice que con un buril, o sea, un buril que es como una especie de cincel, una herramienta que tenía en aquella época, empezó a construir esa especie de becerro. Ahora, lo que quiero que veamos es este detalle, es que Aarón hizo un Dios a su gusto y a su medida. Y entonces Aarón dijo, pues le voy a poner 2 cuernos. Le voy a poner 2 ojos y voy a ponerle 4 patas. Y entonces empezó a utilizar ese buril. Hay gente que así se hace un ídolo a su imagen, un ídolo a su gusto, un ídolo que le convenga. Hay gente que con ese buril retocan inclusive la Biblia. Hay personas que el día de hoy están viendo en la Biblia, no, este versículo no me gusta, se lo quito. Mis amados, nosotros no podemos retocar a Dios, ponerle filtros para que salga un poquito mejor, ¿verdad? Porque a veces la gente así hace, ¿verdad? Te tomas una foto y dices, no, como que no me gusta, le pongo un filtro y le pongo ojos de color o la nariz más respingada o me pongo más fino, no sé. Tú no puedes retocar a Dios. No puedes maquillar a Dios. No le puedes quitar ni una página de la Biblia. No lo podemos hacer y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día hay gente que está buscando un Dios a su medida. ¿Cómo te gustaría un Dios? ¿Cómo le gustaría a la gente un Dios? Le gustaría un Dios a su manera. Que me digan lo que me gusta, que cumpla mis sueños, que sea como el genio de la lámpara de Aladino, que me cumpla mis caprichos, que me cumpla mis deseos. Y entonces hacen un Dios y hacen un evangelio centrado en el hombre. Pero el evangelio no está centrado en el hombre, está centrado en las demandas de Dios. Y Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que te consagres y Dios quiere que restituyas con tu familia, con tus hijos, que pidas perdón, que restituyas a tu familia, ¿verdad? Si la has ofendido. Entonces, mis amados, hay iglesias que el día de hoy están retocando. Nosotros no nos acercamos para quitar cosas de la Biblia. Me acerco para que la Biblia quite cosas de mí. Es al revés, para que la Biblia me haga la imagen, pero no a la imagen del hombre, sino a la imagen de Dios. ¿Tú sabes lo que quiero? Que la Biblia dice que quiere que seamos a la imagen de Cristo. Y entonces lo que va a hacer la Biblia va a quitarte todo aquello que te estorba para que tú seas como Jesús. ¿Estás entendiendo eso? Para eso es la palabra de Dios. Para eso es la palabra del Señor. Acompáñenme a Proverbios capítulo 30, verso 6. No podemos quitarle ni comas ni tildes a la Biblia. Dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas a la palabra de Dios. No digas cosas que no dicen. Apocalipsis capítulo 20, verso 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis amados, no le quites ni le añadas. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Todo es inspirado por Dios. Ahora, fíjense ustedes, hay otra escena. Ahí en la conversación en el monte. Eso estaba pasando en el valle, ahí donde estaban todos los israelitas. Moisés está en el monte, está arriba. Y ahí en el monte se está llevando a cabo una conversación muy interesante. Si tú estás atento a la lectura, vamos a ver lo que dice el verso 7. Lo que está pasando en el valle es que Aarón ha construido el becerro de oro. La gente va a madrugar para hacer una fiesta. Y allá en el monte, mira lo que dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de oro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira, ¿lo estás viendo? Moisés ve al pueblo, porque el pueblo se ha hecho un becerro y dicen que ese becerro los ha sacado de Egipto, y ellos están cantando y bailando. Y yo digo, bueno, pero Señor, ¿quién te lo ha contado? Ellos están allá arriba en el monte, el pueblo está allá abajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en el monte y en el valle. Porque Dios está en todos lados. Porque Dios está en la recámara, porque Dios está en la oficina, porque Dios está en la casa, porque Dios está en la iglesia, porque Dios está en todos lados. Dios está aquí y también está cuando estás solo en tu habitación. Dios está aquí y cuando te estás dando una ducha allí en el baño de tu casa. Dios está aquí y cuando estás haciendo el examen. Dios está aquí siempre a tu lado, en el monte y en el valle. Delante de Dios nada podemos ocultar. Nada podemos ocultar. Y entonces por eso Dios le dice a Moisés: desciende, porque este pueblo se ha corrompido. Y sabes, dice, es una expresión del pueblo, dice que es de dura cerviz. ¿Qué quiere decir dura cerviz? Es una expresión que hace referencia a los animales que no se dejaban guiar. La cerviz es esto. Esta parte de aquí atrás, donde está de veras el cuello, esa parte de atrás es la cerviz. Y entonces un pueblo de dura cerviz es aquel que no humilla, o sea, no reconoce. Cuando tú hablas con una persona y esa persona se avergüenza y reconoce de lo que hizo, ¿sabes qué hace? Baja la mirada, baja la vista. Te están llamando la atención, es que tú eres culpable, hiciste esto. Y entonces tú aceptas y bajas la cabeza, bajas la vista. Eso es humildad. Pero cuando una persona es de dura cerviz, se te queda viendo, desafiante, retadora, ¿verdad? No está aceptando. No, yo no fui. ¿Y qué traes? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y a ver, ¿de a cómo nos toca? O sea, se pone al tú por tú. Este pueblo eran gente testaruda, desobedientes, rebeldes. Y dijo el verso 9, y dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Yo espero que en este salón no haya gente de dura cerviz. ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras tú como una persona testaruda, rebelde, como una persona obstinada? Porque hay personas que le dicen: hermano, la verdad yo tengo un problema, soy muy necio. Bueno, eso no es un problema, es un pecado. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se ensoberbece será destruido. O sea, antes de la altivez, antes de la caída, está la altivez, está la soberbia. Dios dice no y tú dices sí. Dios dice blanco y tú dices negro. O sea, no, más bien dile al Señor: Señor, yo quiero ser humilde, yo quiero ser obediente, yo quiero ser enseñable. Ahora mire, hay varios detalles interesantes en esta conversación. Llama la atención en el verso 7 que Dios le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Mira el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Mira, Dios le dice a Moisés: desciende, baja, porque tu pueblo está perdido. Pero en el verso 11 y 12, mira la respuesta de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. O sea, ¿sabes qué hace Moisés? Le da la vuelta. Como que le da la vuelta y le dice: no, no es mi pueblo, Dios, es tu pueblo. ¿Te has fijado cómo algunos matrimonios, en algún caso, el papá va con la mamá y le dice: mira, es que tus hijos están portándose mal? ¿Y qué dice la esposa? No, nada más son míos, son tuyos. Son también tuyos. Entonces también aquí Moisés le está diciendo: los sacaste tú. Ahora, esta es una manera muy bonita en que el Señor está mostrando el corazón de Moisés.
Porque Moisés aquí, él se quita la gloria. Él está entendiendo, es que Señor, de todo esto yo no soy el protagonista. Este no es mi pueblo, este es tu pueblo, Señor. Yo solamente hice lo que tú me enviaste, solamente hice lo que tú dijiste, pero el que lo ha sacado eres tú, Señor. Tú eres el protagonista y Él merece toda la gloria. Y Él merece toda la honra. Fíjate el corazón de Moisés, porque Dios le dice a Moisés, quítate, hazte a un lado, voy a consumirlos. Voy a arrasar a este pueblo. Los voy a matar a todos porque están desenfrenados. Y esa palabra desenfrenados, ¿sabes qué quiere decir? Estaban desnudos bailando. ¿Te imaginas ese pueblo? Todos en la noche se levantaron de madrugada y empezaron una fiesta que se volvió una orgía y ya la gente estaba bailando desnuda como un carnaval. Desnudos totalmente ahí, danzando, borrachos, embriagados, no sé, como una especie, como si estuvieran fuera de sí, enervados ahí por la maldad, por el pecado, sirviendo al ídolo, desenfrenados. Y Dios vio eso. Y mira, Dios les dijo, yo los mato y empiezo una nueva nación contigo. ¿Sabes qué le estaba proponiendo Dios a Moisés? Le estaba diciendo, en ese nuevo pueblo, tú vas a ser el nuevo padre, tú vas a ser el principal patriarca, te estoy ofreciendo que se olviden de Abraham, a partir de ahora tú vas a ser el padre de la fe, yo te estoy ofreciendo que tú vayas a ser la persona más famosa del Antiguo Testamento, Moisés, y le está probando el corazón a Moisés, y Moisés ¿qué dice? Señor, yo no busco mi nombre. Yo busco que tu nombre sea exaltado, Señor. Yo quiero que tú me coloques no como el número 1, Señor. Yo quiero que tú seas exaltado, Señor. O sea, en otras palabras, le dice Moisés en el verso 13, acuérdate de Abraham, Señor. Acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel. O sea, Moisés le dice a Dios, acuérdate de tus siervos, de Israel. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate del pacto que hiciste con ellos. Pero al final le dice Moisés a Dios, acuérdate de ti, porque tú has hecho un pacto contigo mismo. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que para eso los sacaste? O sea, en definitiva, mis amados, esta historia que estamos viendo es una ilustración de un esposo con una esposa. Porque aunque esa esposa haya sido infiel, Dios era el esposo. Y Moisés le está diciendo a Dios, Señor, mírate la mano, Señor, mírate el anillo. Tú hiciste un pacto, Señor, tú hiciste un pacto con ellos. No te quites el anillo. Si ellos se lo han quitado, tú no, Señor. Y a veces pasa así en los matrimonios, que de repente el hombre se quita el anillo, pero la esposa está ahí con el anillo, ¿verdad? Yo quiero seguir en ese pacto y quiero ser fiel y quiero seguir luchando por este matrimonio. Y Moisés le está diciendo eso a Dios, no te quites el anillo. Es triste, mis amados, pero tú vas a las casas de empeños y ahí en las casas de empeños a veces te encuentras anillos que están empeñando. Que ya la gente se cansó y ahora los están vendiendo por algo de dinero porque se han divorciado. Se olvidan del pacto que hicieron. Rompieron ese pacto y entonces ellos dicen casi que yo quiero que me devuelvan mi dinero que me gasté, el dinero que me costó el anillo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no se quita el anillo, mis amados. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver a un personaje que aparece ahí. Mire, Josué. La pregunta: cuando Moisés subió al monte, él no subió solo, subió un hombre con él, pero iba de lejos. Él no estaba siendo invitado, Dios había llamado a Moisés. Pero Josué subió ahí atrás de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí, Josué? Esperando que regresara Moisés. ¿Cuánto tiempo llevas? Desde que te fuiste. O sea, en otras palabras, él estuvo ahí todo el tiempo. Y cuando empieza a descender Moisés, se encuentra con Josué y ambos empiezan a escuchar el cántico. Vamos a ver verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es de voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Ve, qué diferencia entre Josué y Moisés. Josué, cuando escuchó allá los cantos, él dijo, se están peleando, Señor. Hay guerra en el campamento. O sea, él no sabía.
Pero Moisés, que conocía los cantos de Egipto, él dijo: no es canto de alarido de fuertes, no es voz de alarido de débiles, es de voz de cantar. O sea, están en una fiesta al becerro de oro. Este detalle, mis amados, es muy interesante porque está mostrando que Josué era un hombre diferente. Josué quiere estar ahí en el monte. ¿Y sabes quién está en el monte? Dios. Él quiere estar en la presencia de Dios. Dios en ese momento hablaba con personas específicas. Dios le hablaba a Moisés cara a cara y Moisés escuchaba lo que Dios le decía y Moisés se lo decía al pueblo. Y entonces Josué lo que estaba diciendo es: yo soy el primero que quiero escuchar lo que Dios te ha hablado. Yo quiero ser el primero. Él oía la voz de Dios. Acompáñame a Éxodo 33:11, que nos dice algo de Josué. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. En otras palabras, yo quiero hacer un reto aquí. Josué era un hombre, mis amados, era un joven que no estaba metido en todos los que los demás jóvenes hacían, sino que era un joven diferente. Él estaba esperando en Dios, él estaba esperando la palabra de Dios. Él no estaba haciendo chistes, él no estaba ahí jugueteando, él no estaba ahí haciendo cosas. No, este joven Josué estaba esperando oír la voz de Dios. Y esos jóvenes son los que Dios está buscando. Busca jóvenes que de veras puedan querer servir a Dios. Busca jóvenes que se consagren al Señor, que se levanten para el Señor. Jovencito que estás aquí, jovencita que estás aquí, que tú seas un hombre de Dios, un hombre piadoso, una mujer piadoso, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Cuando Moisés murió, ¿sabes quién fue el que siguió sustituyendo a Moisés? Josué. Fue el que levantó y fue el que guió al pueblo a la presencia de Dios. Mira, Josué 1:5, mira las palabras que Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, gloria a Dios. Y en el verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Estate delante de mi presencia y mira, Dios te va a usar. Dios va a levantarte. Y a los jóvenes Dios los puede levantar para su gloria. No importa de dónde hayas salido, el Señor tiene poder para alimentarte, para hacerte libre y para ponerte en su servicio. A Él sea toda la gloria de Dios. Dios le estaba diciendo a Moisés: yo te he observado, yo llevo años viéndote en el anonimato, pero ahora pongo mi corazón en ti, pongo el espíritu que había de Moisés en ti, y Dios lo levantó para su gloria y para su servicio. Y en tercer lugar, vamos a ver la abominable idolatría, lo que hizo el pueblo de Israel. Verso 19, Éxodo 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Fíjate nada más, Moisés no se unió a la fiesta, él se llenó de celo. Quebró las tablas. Ahora, métete ahí en esta escena. Moisés traía las tablas. ¿Qué contenían esas tablas? Los 10 mandamientos. Habían sido escritas por Dios, por el dedo de Dios. Y esas 2 tablas las escribió Dios, y eran 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y miren lo que hizo Moisés: las destruyó. Las destruyó. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Porque miren, esas tablas, nosotros ya no tenemos esas tablas, pero tenemos este libro. Y este libro ha sido inspirado por Dios. Miren lo que dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esas tablas las escribió de su mano. Este libro no lo escribió de su mano, pero lo inspiró hombres
Dios los capacitó por su espíritu para escribir la voluntad de Dios, y Moisés, que lleva la carta de Dios a su pueblo, la destroza, toma las tablas, las golpea contra una piedra, ¿verdad? Las parte. Ahora, ¿qué significado tiene esto? ¿Por qué Moisés hizo esto? Bueno, este era un acto simbólico y profético. Dios estaba diciendo por medio de Moisés: ustedes han quebrantado mi pacto. Yo me casé con ustedes y ustedes me están rompiendo la hoja en la cara, me están divorciando, están quebrantando la ley. Y miren, mis amados, todos los que estamos aquí, estábamos ahí metidos. ¿Cuántas veces tú has quebrantado la ley de Dios? Dios tiene 10 mandamientos. El 5.º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El 6.º mandamiento: no matarás. El 7.º: no adulterarás, no robarás. Y son 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los seres humanos, y 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Todos los hemos quebrantado. Nosotros hemos roto las tablas también. Y sabes, un solo pecado que tú hayas cometido es suficiente motivo para irnos al infierno eterno. Y tú lo has quebrantado, no una ni dos, has quebrantado los 10 y lo has quebrantado millones de veces. No importa la edad que tengas, en tus pensamientos, con tu vida, tú eres responsable. Así Moisés estaba en este acto simbolizando cómo el pueblo ha quebrantado los mandamientos de Dios. Hemos desobedecido la palabra de Dios. A veces decimos: ¿por qué? ¿Por qué Dios mató a esta persona? ¿Por qué Dios le quitó la vida a esta persona? En lugar de decir: ¿y por qué Dios no me la ha quitado a mí si yo también he quebrantado los mandamientos? ¿Sabes por qué? Por su misericordia, por su gracia, por su compasión. Y entonces Moisés rompe las tablas y llega, y en esta escena destroza el becerro. Lo hace polvo literalmente el becerro, y se los dio a beber. Imagínate, se los dio a beber. Acompáñeme a Números capítulo 5. Esto era una imagen, porque en Números capítulo 5 hay una escena cuando una esposa era infiel y el marido se daba cuenta de su infidelidad. La llevaban al tabernáculo, y era algo muy fuerte, porque la Biblia dice que así sucedía. Tú eres infiel, lo vamos a comprobar. Números 5, verso 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Fíjese nada más lo que hacían para comprobar cómo había habido una infidelidad. Tomaban agua santa, sagrada, agarraba polvo de ahí, se lo echaba en esa agua y se lo daba a beber a la mujer. Y el hombre que tenía, por así decirlo, esas sospechas de que su esposa lo había engañado, a la mujer se le hinchaba el vientre. Y se le caía literalmente el vientre, y le agarraban unos dolores, y entonces se comprobaba que había sido infiel. Qué fuerte esa escena, porque lo mismo está haciendo Moisés ahora con este pueblo. Agarró el becerro, agarró el polvo, lo hizo polvo y se lo dio a beber al pueblo para decirles: ustedes han sido infieles, ustedes han sido infieles. Acompáñenme a Mateo 21, verso 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjate, el mismo celo que está presentando el Señor Jesucristo aquí es el mismo celo que presentó Moisés. Es una ira santa. Dios se indigna, y nosotros nos tiene que doler cuando vemos que se están haciendo cosas que no le agradan a Dios en su iglesia, y que son cosas feas, y entonces nosotros decimos: ¿cómo es posible? Cuando escuchamos nosotros malos testimonios, el corazón de Dios, mira, así como Jesús, ¿verdad? Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Eso es lo que hay que hacer con los ídolos. Y yo espero que cada persona que esté aquí, si tú te estás dando cuenta que tienes ídolos, tú agarres ese ídolo y lo destroces. Literalmente lo hagas pedazos, o sea, hagas trizas ese becerro y lo destroces y lo hagas polvo, y mira, para que acabes completamente con él. Cualquier ídolo lo tienes que convertir en ceniza. ¿Sabes por qué? Porque todo ídolo te va a fallar. Todos sus ídolos te va a fallar. Dice la Biblia en el Salmo 115 que los ídolos tienen boca y ¿qué? Y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen manos y no palpan. Tienen oídos y no oyen. Y luego dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, literalmente las personas que confían en sus ídolos son así, son mudos, son ciegos, son mancos, no pueden hacer nada. Entonces no pongas a nadie en el trono de tu corazón. No coloques a ninguna persona, porque te va a fallar, y donde te falle te vas a hundir. ¿Cuántas personas el día de hoy están deprimidas porque les han fallado los hombres? Te falló el contrato del trabajo, te falló, ¿verdad? La persona que dijo que iba a estar contigo, te falló. No pongas a nadie, ni siquiera un pastor, en el trono de tu corazón. El trono de tu corazón lo debe de ocupar Cristo. Porque aún, mira, yo te puedo fallar. El trono de tu corazón tiene que ser solo para Jesús, solo para Jesús. Porque como Dios vea que tú has puesto en el trono de tu corazón a alguien más, Él te lo quita. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerte libre. Él quiere hacerte libre. Entonces, mis amados, ¿qué ídolos tienes tú? ¿Cuál es tu becerro de oro? Hay gente que su ídolo es su casa. Hay gente que su ídolo es su auto. Y ahí está, ¿verdad? Hay gente que tú lo ves lavando su auto, cuidando su auto, y no deja que nadie se suba, que nadie se lo ensucie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su auto es su todo. Tus amigos pueden ser tus ídolos. La popularidad, tu belleza. Hay gente que su belleza puede ser su ídolo y son felices porque dicen, qué bonito soy, qué bonita estoy. Y mira, cuando eso se acabe, y si te sale un grano en la cara, y si te da acné, que ya no te puedas mirar en el espejo. Para otras personas su ídolo es el sexo, la droga, los amigos, el deporte, el fútbol. ¿Qué ídolos tienes? Cuando Dios te quite tu ídolo, a llorar, a chillar, como dicen. Y el corazón se siente vacío y entras en depresión porque te han quitado el ídolo. Y entonces la gente dice, ¿qué va a ser de mi vida, de mi futuro, si ya no tengo nada? Mira, mis amados, si tienes ídolos y los echas fuera, no te quedas, no pierdes nada. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Y ahí sí, Él no es un ídolo, es el Dios todopoderoso y verdadero. Así que Jeremías capítulo 2, verso 13, dice aquí la escritura: porque dos males ha hecho mi pueblo, mira, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis amados, finalmente llegamos al punto culminante que yo quiero compartirte. Aarón, ¿sabes cómo se excusó Aarón cuando Moisés le dijo, ¿qué has hecho con este pueblo? ¿Sabes cuál fue la excusa de Aarón? Ridícula, absurda. Es que Señor, este pueblo me dijo que le hicieran unos dioses, yo les pedí el oro, lo deseché y salió el becerro, solito. Salió el becerro solito, les dijo en el verso 22 y 23. Verso 24, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Fíjate nada más qué excusa, ¿verdad? O sea, lo eché y eso salió. Eso te lo puedo creer de una sopa, ¿no? Le echas ahí verduras, pollo y ya sale una sopa. Pero un becerro, que le eches oro, qué locura más grande. Hay gente que así dice, ¿verdad? Es que tú tienes la culpa porque me mandaste a un lugar donde había mucha tentación y por eso caí. Pues donde quiera va a haber tentaciones y tenemos que guardarnos nosotros. Imagínate que estás tú solo en tu habitación, has cerrado las ventanas, has bajado las cortinas, has buscado la horrible página pornográfica, le has dado clic para buscarla, en el menú has buscado, has tocado tu cuerpo, has caído, has pecado y dice, es que solito salió.
Pues no, no sale solo, lo fuiste a buscar. Hay gente que no confiesa su pecado y por eso no avanzan. Hay gente que le echa la culpa a otras cosas, que se justifican como Aarón. Y el día de hoy hay mucha gente que le echa la culpa a otros, al gobierno, a los pastores, a la iglesia, a sus padres, hasta al diablo. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Comiste del árbol que yo te mandé no comieses. ¿Qué dijo Adán? Es que la mujer que me diste. Ay, Señor, yo estaba bien soltero, pero me diste esa mujer y mira, me echó a perder. Y luego le dice a la mujer: ¿cómo es posible? Le diste de comer a tu marido ese fruto del que yo te mandé. La serpiente. ¿Tú a quién le echas la culpa? ¿A quién le echas la culpa tú? En lugar de decir: Señor, yo soy responsable, acepto mi pecado, Señor, perdóname, Dios, me humillo delante de ti, Señor. Hay gente que le echa la culpa a todos, a Dios. Mis amados, es tiempo de hacernos responsables de lo que hicimos. Deja de justificarte, porque Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Mira, ¿quién está por Dios? Éxodo 32:26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Dios? ¿Quién se va a levantar por Dios aquí, mis amados? ¿Quién va a decir: yo, hermano Sergio, ya estoy listo, ya no quiero yo justificarme, no quiero yo estar con ídolos en mi corazón, que me ayude el Señor? Yo, Señor, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, o sea, levántese, dijo Moisés. ¿Y sabes quién se levantó? La tribu de Leví. ¿Y qué hicieron la tribu de Leví? Pusieron su espada aquí y pasaron con sus espadas por todas las casas donde estaban. Eran casas de campaña, eran casas de telas, y entonces pasaron, hirieron a sus hermanos. Porque la Biblia dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo. Tienes que estar de veras dispuesto a pararte por Dios, por encima de tu familia, por encima de cualquier cosa, de cualquier persona, o sea, de todos, de tu abuela, de tu mamá, de tus padres, cualquier todo. En otras palabras, darle la espalda al becerro de oro y darle la frente a Dios. Y decir: Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo estoy contigo, Señor. ¿Quién se va a parar por Dios? ¿Quién va a estar parándose por Dios para ya dejar de jugar y para actuar en la presencia de Dios? El que esté conmigo aquí, dice, que atraviese a su hermano con la espada. Y ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón, y lo hicieron, mis amados, y se levantaron. Si no, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, verso 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es muy radical, es muy radical. Cuando uno quiere servir a Dios, tienes que ser radical, dejar las cosas ya de este mundo, tus pecados, tus gustos, tus cosas personales, los que tanto te ha seguido. Tienes que estar dispuesto a dejar vicios, drogas, pecados, sexo ilícito, todas esas cosas, aún tu mal carácter, ponerlo ahí delante de Dios y decirle: Señor, es que es mi alma la que está en juego. Y es lo que quiere salvar el Señor. ¿A quién vas a amar más? ¿Vas a amar más a Dios o al dinero? ¿A quién vas a amar más? ¿A Dios o al pecado? ¿A la casa o a Dios? ¿Al auto o a Dios? ¿A los amigos o a Dios? Solamente aquel que diga: Señor, yo a ti, Señor. Ese es el que debe juntarse con nosotros. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién se quiere levantar en esta tarde y decirles: yo, Señor?